Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que en esta hora están visualizando por fe. Somos la Iglesia Restauración de Vida nuevamente en este lugar y vamos a traer una enseñanza que dice así: calamidades permitidas por Dios a los que se alejan de su voluntad. Según Lamentaciones capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice esa palabra? Vamos a verla, ¿ya? Y yo traje una versión de estos 3 versículos del comentario de la Biblia del Diario Vivir, que dice así. Pobrecita de ti, Jerusalén, cuando Dios se enojó contigo, derribó tu templo y acabó con tu belleza. Ni siquiera se acordó de tu reino en este mundo. Ofendido y enojado, Dios destruyó por completo todas las casas de Israel. Derribó las fortalezas de Judá. Quitó al rey de su trono y puso en vergüenza a sus capitanes. Borró Dios nuestro poder. Cuando se enojó con nosotros, nos enfrentamos al enemigo, pero Dios nos retiró su ayuda. Todo Israel arde en llamas, todo lo destruye el fuego. ¿Ya? Esa es la palabra de Lamentaciones, hermanos, capítulo 2, versículo 1 al 3, en la versión de la Biblia del Diario Vivir. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere aquí, hermanos? Las calamidades, todos sabemos que es una calamidad, hermanos. Calamidades son situaciones tristes que está pasando la familia, la persona, quizás por una muerte, quizás por un robo, quizás por accidente, quizás por enfermedad, quizás por cualquier motivo, amados hermanos, está ocurriendo cierto evento y entramos en una calamidad. Por eso nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que Dios es el Dios que vamos a conocerlo, hermano, una vez más, un poquito más. ¿Qué es lo que hace Dios cuando estamos pasando esta calamidad? ¿En qué está Dios con nosotros, hermano? Cuando estamos pasando, cuando usted ve que una persona está en calamidad, vamos a ver por qué es esto, hermano. ¿Ya? ¿Y qué es un lamento en la Biblia, hermano? Porque vamos a ver del libro de Lamentaciones de Jeremías, hermano. Jeremías, al ver el sufrimiento de Jerusalén, de Judá, amados hermanos, cuando estaba siendo destruido por los babilonios, amados hermanos, cuando sus niños estaban siendo estrellados en la pared, cuando sus vírgenes y sus ancianos eran traspasados, sus jóvenes, cuando los niños se morían en las calles, que ya vamos a ver, de hambre, que no tenían que comer, hermanos, cuando las madres temerosas y respetuosas y cuidadosas de sus hijos se comían a sus hijos. Amados hermanos, vamos a ver todo esto, amados hermanos, y quisiera que estén muy atentos, hermanos, para que entendamos el trasfondo de esta enseñanza, que es necesario que la entendamos para poderla transmitir, hermanos, a las demás personas, para poderles enseñar cuando estén en calamidad, en sufrimiento, amados hermanos, el porqué de esta situación, hermanos. Entonces, ¿qué es el lamento en la Biblia? En el mundo bíblico, el lamento es una invitación para el pueblo de Dios a venir ante Él y expresar las diversas situaciones que a diario ocurren a su alrededor. Entonces, un lamento, amados hermanos, es una invitación para el pueblo de Dios a venir ante Él. Usted está pasando una situación y está lamentando el por qué. Dios lo invita a que busque a Dios. Dios lo invita a la persona que se vuelva a Dios, que analice sus caminos, qué está haciendo mal, en qué está fallándole a Dios. Mire, hermano, Lamentaciones 2 es un pasaje de la Biblia que expresa el pesar por el castigo que recibió el pueblo de Judá. ¿Ya? El Señor castigó a su pueblo por sus pecados y para su bien toda cosa, hermano, así sea la muerte que Dios permita, es para el bien de la persona, hermano. Jehová cumplió lo que tenía determinado, cómo destruir el muro de la hija de Sión. ¿Qué enseña el libro de Lamentaciones, hermanos? Dice que enseña la esperanza que existe en medio de la desesperación. Si nos apartamos de nuestro pecado, el libro de Lamentaciones revela la condición de Judá después de la conquista babilónica de Jerusalén. El lamento es una expresión del dolor y el sufrimiento, los cuales son dos realidades de la vida del ser humano. Mira, hermano, aquí
el gran profeta Jeremías, un hombre temeroso, un hombre que buscaba de Dios, un hombre, hermanos, que quería que el pueblo de Judá haga la voluntad de él, amados hermanos. Él sufría y lloraba y sus ojos eran como río, como agua que se abría la ducha y caía el agua, hermano. Él lloraba al ver el sufrimiento que estaba pasando el pueblo, a pesar que él les había advertido, Dios le había advertido a través de él lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, amados hermanos. Pero el pueblo en su necedad, en su desobediencia, porque la gente sin Cristo, la gente sin el temor de Dios, hermanos, quiere ver para creer. Como ellos no ven lo que está pasando, muchos ven prosperidad y ven esto y ven lo de aquí y ven lo de allá, hermanos, que las cosas les están yendo bien, aunque anden en sus pecados, no le dan importancia a la palabra de Dios, no les importa, no quieren ir a la iglesia, viven una vida cualquiera, amados hermanos. ¿Y qué nos enseña la Biblia, amados hermanos? Que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que la persona que se aleja de Dios, amados hermanos, va a pasar por dolor y sufrimiento. Dos características importantes, amados hermanos. Dolor y sufrimiento. Miren, hermano, hay familias, hermanos, que se dedican a ser inconversas, que no saben las cosas, o saben y se hacen los que no saben, porque a todo el mundo se le predica la palabra, a todo el mundo, hermano, se le predica la palabra. Y por ejemplo, hay gente que se dedica a querer tener una entrada financiera, a vivir una vida bien, amados hermanos. Pero la gente, amados hermanos, no entiende que hacer las cosas que a Dios no le agradan le es para destrucción, amados hermanos. Hay gente, por ejemplo, que abre botillería y eso deja dinero, hermano. Yo le digo a la gente, usted quiere plata, ponga botillería, pero usted entrega su alma al diablo. Y creyentes me han dicho, usted puede ponerla. Y lo importante es que usted no les exija a la gente que tome. Es lo mismo, hermano. Usted pone la botillería, es responsable de la violación de los niños a través de esa borrachera. Es responsable de que las familias no tengan que comer por causa de que se emborrachan y despilfarran la plata, se les cae, les roban y la gastan en ese licor y en tanta maldad, amados hermanos. Y esa gente, amados hermanos, yo conocí un caballero que trabajaba conmigo hace años en la odontología. Él era técnico dental y el papá de él tenía una botillería que les dejó mucha plata. Yo no sé si la tengan todavía. Y con esa botillería compró departamento, le regaló a sus hijos para que trabajen en Providencia, aquí en Chile. Y tenía mucha plata el señor. Pero un día, amados hermanos, a él le fueron a robar y le dispararon y quedó inválido. Y él anda, no sé si viva todavía, pero le estoy hablando de hace años que me enteré de este evento. Y él andaba en silla de ruedas, amados hermanos, perdió la movilidad. Y hay otras personas que tienen botillería, hermanos, y que su vida, amados hermanos, cambia. A veces su mujer anda con otro hombre, porque ellos están ahí tratando de hacer dinero, tratando de tener la clientela, tratando de tanta cosa, de comprar mercadería para la botillería. Y amados, ¿por qué pasa esto? A veces ellos se enferman, amados hermanos. ¿Por qué se destruye su hogar? Y yo conozco tantos casos, hermanos. Conocí un caso de un hombre que tenía un bar allá en Ecuador y tenía mucha clientela, le iban gente a tomar bastante. Y este hombre, el diablo, hermano, tenía unos niños lindos, bonitos, los niños chiquitos, eran trigueñitos, pero muy bonitos, la niña hermosa, su cuerpito chiquita, pero linda. Y el niño bien bonito, era menor. Ella tenía creo 8 o 7 años en ese tiempo y el niño tendría unos 5 o 6 añitos. Y el diablo, en lo que él hacía esa maldad, le maquinó en su mente, hermano. Porque el que hace la voluntad del diablo es esclavo del diablo y el diablo le hace hacer su voluntad. Él se enamoró de su propia hija. No se enamoró, sino que le entró el deseo sexual con esa bebé, hermano. Con esa niña que tendría unos 8 añitos, 7 o 8 años, cuando él la empezó a violar. La mujer le cayó cáncer, hermano. Y la mamá, que era evangélica, entre comillas, la llevaba a los brujos. Y así, amados hermanos, hasta que descubrieron, amados hermanos, este evento, porque la niña dice que le dolía su vientrecito, porque era una niñita.
le dolía su vientrecito y que le confesó una profesora que ella era mujer de su papá. Y ahí rápidamente lo metieron preso a este hombre. Bueno, algo le pasó en la pierna, se quedó cojo, murió el hombre murió su mujer. Y amados hermanos, toda gente, ¿qué quiero decir con esto? Que toda gente que hace la voluntad del diablo, sea evangélico o sea inconverso, porque todo inconverso escucha la palabra de Dios, hermano. Aún los antiguos indígenas que estaban en los bosques, que estaban en las selvas, a ellos Dios los iba a juzgar conforme a sus obras. Nadie se escapa, amados hermanos. Entonces, la gente dice, yo no sabía, yo soy inconverso, yo no sé. No hay excusa, hermano. Dios manda a toda persona a que busque la Biblia. La Biblia ahorita es baratísima, hay Biblias baratas, Biblias caras, Biblias baratas, pero existe la palabra de Dios. Y hay mucha gente que dice, se excusa, que ¿por qué hay tantas Biblias? ¿Cuál será la verdad? Investigue. Nadie se puede excusar, amados hermanos, porque cuando yo era niña, jovencita, bien jovencita, Dios me permitió investigar, porque yo decía, los evangélicos dicen esto, los católicos esto, los mormones esto, y todo, ¿y quién es la verdad? Dije yo, y Dios me permitió encontrar la verdad, hermano. Y cuando empecé a escuchar de muy tierna edad, hasta de niña inconversa, empecé a oír la voz de Dios de niña, hermano. Porque yo fui elegida desde el vientre de mi madre para esta gloria maravillosa, hermano. Y amados hermanos, yo entendí que la Biblia es la palabra de Dios que te habla. La Biblia es la palabra viva, hermano. Y entonces, desde ese momento que ya entendí, yo pude caminar en este camino maravilloso, agradecida a Dios. No que usted no va a pasar dificultades, tentación, no que no va a caer, no va a fallar. No, hermano, usted fallará porque la Biblia lo dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Quiere decir, siempre que usted caiga, a veces sin que usted quiera caer, va a caer en alguna mentira, en alguna cosa negativa. Pero Dios quiere que usted se vuelva de corazón como lo hizo David. Muchas veces él cayó, pero se levantó con lágrimas, con el corazón, hermanos, para pedirle que Dios lo perdone por haber avergonzado la gloria y la confianza que Dios tenía en él. Entonces, ¿qué más dice la Biblia, amados hermanos? Dice en el capítulo 2, ¿qué calamidades permitió Dios para su pueblo infiel? Usted puede leer ese capítulo en Lamentaciones. Mire, hermano, escuche, dice, hizo que su entendimiento normal se oscureciera. Ya voy a explicar eso. Perdió el favor de Dios, el pueblo de Judá, y fue avergonzado ante los demás. Hizo que sus posesiones, sus casas sean destruidas, sus muros y antemuros sean derribados. Se hizo su adversario, Dios de ellos. Destruyó los palacios, multiplicó los lamentos y la tristeza, permitió que destruyan su templo, hizo olvidar las fiestas y desechó al rey y al sacerdote. Sus enemigos entraron en el lugar sagrado. La visión espiritual se perdió. Los niños morían de hambre. Las madres que fueron temerosas, irresponsables, se comían a sus hijos. Las vírgenes y jóvenes cayeron a espadas. Mire, hermano, ¿qué quiere decir esto, amado hermano? Y también porque antes que esto pase, ¿qué hicieron los profetas y sacerdotes? Los profetas y los sacerdotes, los encargados de escudriñar las escrituras y que se las sabían de memoria, ellos como querían dinero, querían fama, ellos les hablaban mentiras, les decían Dios ha dicho esto y Dios no les había dicho nada. Ellos querían estar en los palacios ahí, que los tengan como grandes sacerdotes, como grandes profetas, los falsos, estoy hablando de los falsos. Y no le descubrieron al pueblo su pecado, no les demostraron que estaban haciendo mal delante de Dios, amado hermano, para impedir que se los lleven cautivos, porque estas advertencias fueron antes del cautiverio, que fue triste y doloroso. Amados hermanos, y en estas calamidades que yo les leí, dice que su entendimiento normal se oscureció. ¿Por qué usted ve que hay gente, amados hermanos, que por más que escuchen, que por más que se les hablen, ellos hacen lo que ellos creen que es la verdad? Ellos creen que eso es correcto, hermano. Y no hacen caso al consejo. ¿Por qué? Porque hay un velo, hermano. Un velo que les oscurece.
que no les deja darse cuenta de lo que Dios les está diciendo. Y clarito podrán escuchar el consejo, la exhortación, pero ellos lo tomarán a su forma de pensamiento errático. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios les pone el velo por su necedad y desobediencia, como le pasó a Balaam. Este profeta, amados hermanos, que habla en Génesis, este hombre, Dios hablaba con ese hombre, amados hermanos, pero él quiso hacer su voluntad, él quiso dinero y fama. Y Dios le decía esto, y él le decía, pero Dios, permíteme ir. Dios le decía, no vayas, porque ese pueblo es bendito, ese pueblo es mi pueblo. Y lo que tú digas con ellos no va a ocurrir. La maldición que tú le des, porque a él le pagaron para que vaya a maldecir al pueblo de Israel, no va a acontecer, porque ese es mi pueblo. Porque Dios pelea por sus pequeños que se mantienen firmes en la fe, hermano. Escudriñando las escrituras para saber cuál es el camino, hermano. Entonces Dios es el que entrega al camino errático a las personas, hermano. La gente puede ir a la iglesia, puede salir de la iglesia, puede usted diezmar, puede no diezmar. Hay gente que ya no les importa. Y van a ver a los artistas que vienen y pagan cuántos cientos de dinero, hermano. Y van a algún lugar y pagan cuánta plata, pero critican el diezmo de las iglesias y las ofrendas de las iglesias y hablan, se llenan la boca y ellos no se dan cuenta que el diablo los ha cegado para ir a pagar tanto dinero, para ir a ver a estas mujeres criminales que con su música provocan que gente se suicide, que gente se masturbe, que gente viole, porque muestran su desnudez y muestran unos bailes sensuales que Satanás a través de esos movimientos les insinúa en la mente a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a los corruptos, hermanos, maneras, les da las revelaciones satánicas para que actúen de formas demoníacas y perversidad sexual. Entonces, amados hermanos, cuando la gente, hermanos, está mal con Dios, pierde el favor de Dios. Usted quiere algo con todo su corazón y usted no lo va a obtener porque usted ha perdido el favor de Dios, porque la persona está pensando que está haciendo lo correcto delante de Dios y como no escudriña las escrituras, como no sabe la palabra de Dios o si la sabe entre comillas, no la obedece, entonces por más que llore, y por eso es que gente se hace atea, gente dice, Dios no me escucha, Dios no existe, porque yo estaba en peligro de que me violen, de que me maten, de que me roben, y clamé a Dios y no pasó nada. Amados hermanos, muchas veces Dios permite muchas cosas, amados hermanos, en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a amarlo a Dios a pesar de todas las circunstancias, amados hermanos. Y Dios sana a esa persona que les ha pasado algún daño y han sido inocentes. Dios los sana a esas personas fácilmente y por eso que mucha gente que vive en caminos erráticos se convierten a Cristo cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, nosotros tener el favor de Dios, que muchos creyentes lo han perdido porque juegan con Dios, le prometen a Dios y no cumplen a Dios, hermano. A Dios tenemos que cumplirle y es importante hacer pactos con Dios. Hay gente que no hace pacto porque dice, yo no lo voy a cumplir. Así, entonces, ¿qué le pide a Dios? También cuando le llore a Dios por alguna necesidad, Dios no se los va. Mira, hermano, que muchos no entienden que este evangelio es condicional. El evangelio es condicional. Si la gente no quiere buscar a Dios, no quiere, también Dios, amados hermanos, se aleja de ellos. Les da comida, les permite que tengan para trabajar, un trabajito, que se esfuercen, se maten trabajando por su misericordia, hermano. Pero el favor de Dios se aleja de las personas cuando no quieren obedecer, no quieren buscar el conocimiento de la palabra. Van a la iglesia muchos a escuchar solo el mensaje que da el pastor. Y si el pastor no es de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de Dios. Y muchos pastores, muchos, creo que son más los que se ponen ellos de pastores que los que Dios pone, hermano. Por eso la Biblia lo habla todo claro, hermano. En aquel día Dios les pedirá cuenta a esos que se llamaron pastores y que mucha gente fue a esos lugares, amados hermanos, y que siguieron al hombre y no siguieron la voluntad de Dios. Y Dios les pedirá cuenta a toda esa gente. Vamos terminando ya, hermanos. Dice, ¿qué indicaba el Espíritu de Dios a través del profeta Jeremías?
según el versículo 19, que usted puede leer en Lamentaciones 2:19, que se vuelvan a Dios arrepentidos, que giman delante de Dios, que alcen sus manos implorando la vida de sus pequeños, hermanos. Esto era lo que Dios le decía por el Espíritu Santo en la boca de Jeremías. Pidan a Dios misericordia, apártense del pecado, para que sus hijos no sigan siendo muertos por la necesidad del hambre, porque no había agua, estaban cercados por los babilonios, los tenían cercados por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, amados hermanos, y no podían ir a comprar comida, no podían nada, hermanos. Era que tenían que abrir las puertas que entre el rey de Babilonia, porque así lo había dicho. Ellos tenían que caer cautivos, iban a prosperar, iban a ser bendecidos siendo siervos por su desobediencia, pero ellos no quisieron escuchar el consejo de Jeremías. Y ellos dijeron, esto no es de Dios, no queremos vivir bajo ningún yugo, queremos hacer lo que nosotros querramos hacer. Entonces la calamidad vino para el pueblo de Dios por causa de los malos líderes, hermanos. Y por causa que el pueblo obedecía a los malos líderes. Dice que como moraleja o como conclusión, ¿qué nos enseña hoy esta palabra, hermano? Que alejarse de lo que está indicado en las Escrituras será calamidad futura para su pueblo, y aún los que no han conocido su palabra pasarán la misma situación. Hay gente que dice, nosotros no conocemos la Escritura. Eso no es excusa, hermano. Toda persona en este tiempo, por eso están las redes. ¿Usted por qué cree que Dios ha permitido las redes sociales? ¿Por qué usted ha permitido que hayan WhatsApp, que hayan todas estas cosas que hay, que usted se entera porque a veces son mentiras, a veces son verdad? TikTok y tanta cosa, hermanos, las noticias, la televisión y tanta cosa, amados hermanos. No hay excusa para nadie, hermanos. Entonces, la Biblia nos muestra la calamidad que vendrá para todos aquellos hermanos que no quieren obedecer a Dios, para todos aquellos que no quieren someterse a las Escrituras, porque hay que someterse, no solo leerlas, sino someterse y creerle a la palabra y decirle, Dios, inyéctame obediencia para obedecerla. Y aunque usted quiera otra cosa, usted dice, no, yo quiero agradar a tu palabra, Señor, porque en tu palabra hay esperanza, en tu palabra hay respuesta, en tu palabra hay seguridad, hermanos. Entonces, ¿cómo escapar de esto, hermano? Con esto terminamos. Dice, manteniendo nuestra fe en Cristo y caminando en su voluntad. Bendito sea Dios. Amados hermanos, que está diseñada en las Escrituras. ¿Dónde está la voluntad de Dios, hermanos? Está en las Escrituras. Por eso es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que hay que leer las Escrituras, leerlas y llorar y orar y pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, que cualquier velo que se haya apoderado de nuestras vidas sea quemado por el fuego del Espíritu Santo, hermanos, para que entre el entendimiento a nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Tenemos 11 minutitos todavía. Vamos a alzar un momento las manos al cielo y conforme esta palabra vamos a orar, hermano. Amén. Vamos a orar. Alcen sus manitos al cielo. Alce su manito al cielo, hermano. Y dígale a su Dios y a mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra de advertencia, Padre, que está escrita a través del profeta Jeremías, Padre. Gracias, Dios mío. Permítenos ser obedientes a tu palabra. Permítenos amar el obedecer a tu palabra y ver, Padre, ábrenos las vistas espirituales y ver lo efímero que es este mundo, Padre, engañoso que resplandece, Señor, que parece hermoso, Padre. La tentación del mundo es hermosa, pero que por dentro están las tinieblas, está la maldad, Señor. En este día, ábrenos. Dígale, hermanos, ábrenos el entendimiento. Dile, ábrenos el entendimiento a tu palabra, Señor.
ábrenos los ojos, dígale, ábrenos el corazón, ábrenos, Padre, nuestro ser, a ti, Señor. Se abran las ventanas de los cielos y podamos ver por fe a través de tu palabra, tu voluntad, y obedecerla y caminarla, Señor, y prometer y cumplir lo mínimo contigo, Padre, para que no se acumule ese velo y se haga más grueso cada día. Señor amado, gracias te damos en este día. Ayuda a todos los que van a visualizar este video, Padre. Dale interés y el ánimo, Señor, por el hermano Luis, Padre, mi hermana Rosita, mi hermana Esther, mi hermanito, que están presentes en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, por Katy, Señor, por David, por Ruth, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para que tu buen espíritu, Padre, ministre nuestras vidas, ministra, Espíritu Santo. Arramakanda lama sanda la malaya. Oh, rabasika lama soki la malaya. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Ramakandalaya, Señor. Haz la obra completa. Gracias por mi hermano Luis, que detectaron lo que le está molestando en su piernita, Padre. Gracias por la oración que tu pueblo hace en las noches por él, Señor. Gracias, Dios mío. También oramos por tu casa de oración, que no las des, que el lunes la abogada pueda, Padre, podamos ir a solucionar, a dejar un documento, Padre. Toca a esta abogada para que quiera hacerlo, Padre, y dale sabiduría, Señor, para solucionar ese asunto de ese departamento, Padre, para que podamos obtener a futuro un lugar para tu casa de oración, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el viaje que voy a tener, Señor. Gracias, guíame en todos mis caminos, Padre. Guía a tu pueblo en todos sus caminos, Padre. Guíanos a hacer solo tu voluntad, Dios, y si nos queremos salir de ella, tú éntranos, Padre, a tu voluntad. Aléjanos de malas amistades. Aleja a nuestros hijos de malas influencias. Aleja, Padre, aleja a tu pueblo de la maldad. Y por el lleno de la hermana Esther, Padre, toca su corazón. Hazle entender que esto que está pasando es porque él se alejó y no quiere buscarte, Señor. Ayúdalo, Padre, a buscarte, a amarte, y que lleven un predicador que pueda predicarle y hablarle de la salvación tuya, mi Señor. Gracias, amado Dios, porque es, Padre, grande el que gana almas, Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra es tuya. Alce su manto al cielo. Tenemos todavía un minutito más y démosle gracias al Señor. Gracias, dígale. Dígale, hermano. Alce sus manos y dígale gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias, Trino Dios. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu sanidad. Dígale, somos sanos en tu sangre, en tus llagas, en tus heridas. Lo creemos, Padre. Oh, bendito Dios, somos sanos y libres de la condenación y de la muerte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermana Esther, tiene 6 minutos.